quiero compartir mensaje titulado Verdadera comida y verdadera bebida. Y siempre viene Santa Cena, compartimos mismo mensaje, pero cada vez un poco diferente, pero su tema es igual. Muy importante también, muy importante, porque se relaciona con nuestra salvación, con nuestra bendición. Por eso, hoy también mismo mensaje, no hay que pensar eso, hay que recibir con amén. Y si recibe con corazón dispuesto, con anhelo espiritual, hoy viene gran bendición a través de ese mensaje. Antes de compartir el tema de hoy, quiero compartir la resurrección de nuestro Señor. Una pregunta, ¿cuándo nuestro Señor Jesucristo resucitó? ¿En qué día? En domingo, en domingo. Pero hoy en día, en el mundo cristiano, y todavía no entiende muy bien este tema. Por eso pone su idea. Enseña también en Universidad Teológica que nuestro Señor resucitó al séptimo día, sábado, siendo evangélico, leyendo la Biblia, siendo doctor teológico ¿por qué? ¿Por qué? A veces siendo manmin no entiende este tema importante. Por eso, antes de compartir este tema de hoy, quiero compartir sobre resurrección de nuestro Señor. Importante, ¿sí? Entendamos bien ese punto espiritual. Algunos que creen que nuestro Señor resucitó al sábado, al séptimo día, con alguna teoría, con algún versículo, explica según su manera. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente está escrito en qué día nuestro Señor resucitó. ¿Sí? A ver, hermano Laura, muestre ese un calendario, por favor. Ese agosto de este año, de este año. Primero está domingo, después lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Sí? Claro, hoy en día algún calendario está puesto mal y domingo está último, pero no es así, no es así. Cuando leemos la Biblia, sábado siempre, ¿qué dice? Séptimo día. Sábado es séptimo día. ¿Qué significa? Fin de semana. Domingo no es fin de semana, pero mucha gente se confunde como fin de semana también incluido domingo, pero no. Domingo es primer día de semana. La Biblia dice, ¿sí? Séptimo día, sábado, cuando guardaba día de reposo, en tiempo de Antiguo Testamento, siempre dice séptimo día. Por eso muestre de nuevo por favor. Vea, domingo está primer día de semana. Sábado, séptimo día, último día de semana. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, domingo en general, ¿cómo piensa? Domingo no trabaja, por eso, a fin de semana piensa así. Por eso también empezando lunes,
mucho caso saluda, ay, feliz inicio de semana, dice, no, ya domingo empezó, ya domingo es primer día de semana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiende o no? A veces yo, no, cuando viene año nuevo, compro agenda, pero alguna agenda está puesto mal y domingo está último lugar, parece el séptimo día, lunes está en primero. No, estoy equivocado, no es bíblico. No es bíblico. Amén. Ok. Eso es importante. Por eso yo nunca compro de repente una agenda bonita, pero si está puesto domingo en último día de semana, eso no es bíblico. Yo no compro. Sea muy bonito o útil, pero no compro. ¿Por qué? No es bíblico. Hoy no es un tema solamente, digamos, día de resurrección del Señor. Por eso no tengo mucho tiempo, por eso no explico mucho, pero San Juan, capítulo 20, verso 1, dice, el primer día de la semana. ¿Cómo llamamos ahora? Domingo, El primer día de semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. María Magdalena, Virgen María, dos personas visitaron primer día de semana al sepulcro de nuestro Señor. Y vio quitada la piedra del sepulcro. En aquel día, sepulcro, como una cueva, tenía como puerta una piedra y tapó con piedra esa tumba, cueva. Pero cuando llegó a primer día al tumba, al sepulcro de nuestro Señor, primer día de la semana, en domingo, vio quitada la piedra de sepulcro. ¿A qué se refiere? Nuestro Señor resucitó en la madrugada de domingo, primer día de la semana. Está escrito en la Biblia, pero algunos teólogos, algunos pastores, meten su idea, alguna razón, dice que nuestro Señor resucitó al sábado, dice. Gran error, gran error. Ay, está claramente en la Biblia. Un ejemplo. Yo tengo mi fecha de nacimiento, 6 de enero. Yo digo a mi amigo o otra persona, yo nací 6 de enero. Pero esa persona dice, no, usted no ha nacido 6 de enero. Yo mirando a usted, o yo escuché alguna cosa de su mamá, yo calculé, su fecha de nacimiento 5 de enero es. Por eso yo muestro mi cédula de carne de extranjería. 6 de enero. Pero esa persona me dice, no, usted no ha nacido 6 de enero. Yo he calculado, yo he investigado. Usted ha nacido 5 de enero. ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? La Biblia dice, nuestro Señor ha resucitado en el primer día de la semana. Otro versículo. San Juan capítulo 20, verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas,
en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Nuestro Señor resucitó, capítulo 20, verso 1 de San Juan. María Magdalena y Virgen María llegaron al sepulcro del Señor, pero estaba quitada la piedra de sepulcro. Nuestro Señor resucitó, pero mismo capítulo 20 de San Juan, verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿qué día? Domingo, aquí el primero de la semana. En domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Nuestro Señor mismo día apareció, ¿sí?, a los discípulos en domingo, en primer día de la semana. ¿Cuántos dicen amén? Marcos capítulo 19 a 16. Marcos capítulo 16, verso 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. ¿Qué dice? Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Primer día de la semana. ¿Qué día? ¿Qué día? Domingo. Apareció primeramente a María Magdalena. Ay, pero ¿por qué algunos pastores, algunos teólogos, poniendo su idea, trayendo alguna razón, dice que ha resucitado sábado? Ay, la Biblia, digamos, yo mostré mi carnet de extranjería que tiene fecha de nacimiento 6 de enero. Pero ¿por qué otra persona me dice que no, usted no ha nacido de 6 de enero, sino 5 de enero? Yo investigué, yo calculé con supercomputadora. Ay, ¿yo qué hago? Más que todo, Mangmin, ay, nuestro pastor principal nos predicó según la palabra de Dios. Ay, también pastora principal hace una semana y nos explicó qué día nuestro Señor que ha hecho en Semana Santa, semana de sufrimiento, y resucitó tal día, ¿sí? Domingo. Pero ¿por qué tiene su idea? No, no es así. Yo soy doctor en teología. Por eso nuestro Señor no ha nacido, negando la palabra de Dios. ¿Qué podemos hacer? Ah, ¿cree? Y hermanos que no ha activado su video, por favor, y salga de esa conexión, porque otros hermanos quieren conectar, pero no ha activado su video, está ocupado ese lugar, solo permite 100 números, 100 conexiones. Por eso, si no está activado como su video, disculpe, no se sienta mal y salga de esa conexión, vea por YouTube, ¿ya? Porque de repente otros hermanos quieren conectar, pero solo
está ocupado así, otro ser humano no puede conectar, ¿sí? Por eso, disculpe, no se sienta mal. Si está conectado, por favor ponga su video, que vea, si no, o vea solamente por YouTube o Facebook, ¿ya? Eso es importante, No se sienta mal. Uy, pastor David me echa. No es así. No es así. Ay, ¿dónde salí yo? Ya, ok. Por eso, la Biblia está escrito, no solamente aquí, está escrito claramente, resurrección, día de resurrección, en el primer día de la semana, domingo. Ay, un momento. Por eso desde hoy, por favor, no niega la palabra de Dios con alguna idea. Ay, doctor, fulano tal, y explico así, por eso yo creo. No, hay que creer la Biblia, la palabra de Dios. Amén. También podemos encontrar y versículo que está escrito en la Biblia. Los discípulos del Señor guardaban día del Señor. Digamos, sirvieron al Señor, a Dios, en domingo, en primer día de la semana. Hechos capítulo 20, verso 7. Hechos capítulo 20, verso 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos del Señor Jesucristo, para partir el pan. Para partir el pan, ese pan no se refiere pan que come por boca. Ese pan se refiere a la palabra de Dios. Amén. Hoy también compartiré verdadera comida, verdadera bebida. Por eso, palabra de Dios es carne de nuestro Señor, ¿sí? Carne de hijos del hombre. Esa es palabra, se refiere a la palabra de, ustedes ya saben, entiende, ¿ya? ¿Sí? Aquí también pan, no es pan que come en su casa, no. Palabra de Dios, ¿sí? Leo de nuevo. El primer día de semana reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Apóstol Pablo reunió en domingo, en primer día de la semana, digamos, en culto, para salir mañana. Por eso él enseñando con ese fervor hasta pasaba medianoche, porque mañana él debía que salir para otra ciudad. Por eso quiso enseñar más, quiso explicar más. Amén. Hay otro también versículo, los discípulos del Señor, digamos, en el tiempo de iglesia primitiva, guardaba día del Señor en el primer día de la semana, en domingo. Por eso, muchos cristianos, ¿cómo entiende? Iglesia católica cambió de sábado en domingo. No es así. O algunos que piensan, domingo no trabaja, por eso aprovecha para reunir. No es así. No recuerdo exactamente, pero ¿desde cuándo tiene como domingo como festivo que no trabaja? Después de tener revolución industrial. Antiguamente, digamos,
no hay como un domingo que no tiene trabajo. No tenía eso. Trabajaba todos los días, pero cristianos, sí, guardaban día del Señor, domingo. Servían a Dios como día de reposo. Pero como mundo de hoy, digamos más o menos hace 200 años, digamos, no todo el mundo empezó a descansar domingo sin trabajo. Por eso no hay que pensar, domingo no trabaja, pero por eso aprovecha para reunir, para tener culto. No, no es. No malentienda, por favor. ¿Por qué cambió día de reposo de sábado en domingo? Si no hubiera la resurrección del Señor Jesucristo, no podríamos ser salvos. Claro, nuestro Señor derramó su sangre, preciosa sangre en la cruz, murió, nos redimió nuestros pecados, sí. Pero cuando cumplió salvación nuestra por la resurrección del Señor. Un ejemplo, nuestro Señor murió en la cruz, derramó su sangre, preciosa sangre para redimir nuestros pecados, pero si no ha resucitado, no podía ser redentor, nuestro Salvador. Está escrito en 1 Corintios capítulo 15, verso 13, 14. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Fin de nuestra fe, ¿qué es? La salvación, ¿sí? Pero versículo 14 de capítulo 15 de 1 Corintios, ¿qué dice? Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿Nuestra predicación qué es? Crea en Jesucristo como su Salvador, que sea salvo, ¿sí? Pero si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Digamos, no puede ser salvo. ¿Cuántos dicen amén? Si me entiende, levante mano, por favor. Ay. Gracias. Por eso, cambie alguna idea que tuvo. Culto dominical. Y domingo no tiene trabajo, por eso aprovecha para reunir, para servir a Dios. No, no es. No es. El día que llegó la salvación de Dios para nosotros, domingo. Amén. Por eso, en el tiempo de Antiguo Testamento, guardaba día de reposo en sábado, en sabbat, ¿sí? Pero ¿por qué cambió de sábado en domingo? Nuestro Señor fue crucificado en viernes. Al tercer día, viernes, sábado, domingo, nuestro Señor resucitó. Por la resurrección de nuestro Señor nos llegó salvación. Amén. Por eso, no estamos aprovechando día domingo que no tiene trabajo para servir a Dios. No, con esa razón ha cambiado
día de reposo, de sábado, en tiempo de Antiguo Testamento, a domingo, día de reposo. Por eso nosotros, en general, no sé aquí, en mundo América, pero Iglesia Manmin, en general no llamamos domingo, sino día del Señor. Hoy es día del Señor. Por eso yo cuando saludo, ¿cómo saludo? Feliz día del Señor. Feliz domingo, no, yo no, claro, de todo mundo entiende, pero en general yo no saludo feliz domingo, sino feliz día del Señor. Día del Señor que es ay, nuestro Señor resucitó en domingo. Nos llegó la salvación por Jesucristo. Amén. Por eso, algunos cristianos evangélicos todavía tienen confusión. Ay, pastor, ¿por qué no guarda día sábado? No es. Muy importante. Ay, voy a entrar al mensaje de tema de hoy. Por eso, domingo, no, día del Señor, no aprovechamos un día que sin trabajo para reunir, no. Tiene razón espiritual. Amén. Por eso, algún pastor, a veces yo tengo una duda. Ay, ¿por qué tiene culto en domingo? Pensando que nuestro Señor ha resucitado sábado, pero ¿por qué tiene culto? Digo, ¿por qué guarda día del Señor? Así, ay, me da un choque. Por eso, desde hoy, entendemos bien, nos llamamos Día del Señor, pero ¿por qué Día del Señor? ¿Sí? Entendemos. También no aprovechamos domingo que no tiene trabajo para reunir, sino con esa razón espiritual, nosotros Día del Señor estamos ante Dios, sirviendo a Dios por culto. Ya, hoy voy a compartir el tema de hoy. Claro, ese tema también relaciona con este mensaje, muy, muy importante. Por eso, desde hoy, miembro de Manmin, no hay que tener alguna confusión. ¿Por qué nos guardamos Día del Señor? No hay que ser confundido por otra persona, ¿sí? Ya, cita bíblica de hoy. San Juan, capítulo 6, verso 53 en adelante. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, aquí Hijo del Hombre, ¿a quién se refiere? A nuestro Señor, quien nació en esta tierra como hombre. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, dice. No tiene vida en vosotros. ¿Qué significa? Ay, no es salvo, no puede entrar al cielo. Por eso, nuestro Señor nos enseñó, debe comer la carne del Hijo del Hombre, debe beber la sangre del Hijo del Hombre. Por eso, uno no entiende espiritualmente, puede malentender, ay, cristianos son carnívales. No es, hay que entender espiritualmente. Verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre
es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. El que come, el que me come, él también vivirá por mí, dice. Hoy en día, mucho cristiano, mucho creyente, tiene una confusión o malentendimiento sobre estándar, norma de salvación. Romanos capítulo 10, verso 13. Porque todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. ¿Verdad? Pero hoy en día mucho evangélico, mucho cristiano, mucho creyente o católico, o no sea evangélico, católico, pero piensa que yo confieso, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, o mi Señor, por eso yo soy salvo. Piensa así. Es verdad, pero está explicando, versículo 9, 10, está explicando. Un ejemplo, yo puedo decir, ese avión, claro, no sabemos, ¿sí? Avión. Pero yo, claro, ¿cuántas veces yo he viajado por avión, no? Pero en avión, pero en realidad yo no conozco mucho, solamente donde yo siento y puedo manejar esa pantalla que tiene, silla o baño, no más. Nunca he entrado al 조종석을 뭐라고 그러지? 여기 인터넷 하는 데를 뭐라고 그러지? 인터넷 가게를 뭐라고 그러지? Nunca he ido donde piloto y copiloto. Claro, he visto por ojo, pero nunca he tocado, nunca he manejado ningún cabina de piloto. Nunca he ido a cabina de piloto. Nunca he aprendido qué botón, qué maneja, nunca. Por eso, imagínense, yo viajando cuántas veces desde el continente de América hasta Corea, otro lugar, mi pasaporte está lleno de sellos, pero yo no conozco bien avión, ¿sí o no? Solamente donde yo siento baño y alguna función de esa pantalla no más. Por eso, yo puedo decir que, yo conozco avión. Claro, ustedes también, ¿sí? Pero no sabemos muy bien. No conocemos bien. Igual, versículo 13 de capítulo 10 de Romanos, porque todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. ¿Verdad? Pero hoy en día mucha gente, mucho creyente piensa que, yo invoco el nombre del Señor como mi Salvador, por eso yo soy salvo, viviendo en pecado, no guardando día del Señor, no viviendo conforme a la palabra de Dios, viviendo en pecado de muerte, pero por este versículo uno entiende, pensando que yo soy salvo, yo soy hijo de Dios, yo soy príncipe de Dios. No es. Uno realmente puede decir que ese avión, digamos, puede conocer
toda función de su cada pieza de avión. Por eso, digamos, ese versículo 13, digamos, está mirando solo avión que tiene su forma, dos alas, ¿sí? Es avión, igual. Pero está explicando Romanos capítulo 10, verso 9, 10. ¿Qué manera de invocar puede ser salvo? Está explicando. Pero hoy en día, mucho creyente, siendo evangélico o católico o no importa, no sabe, solamente yo invoco nombre del Señor. Ay, yo soy salvo, yo soy hijo de Dios, hija de Dios. No es. Porque Romanos capítulo 10, verso 9, 10, ¿qué dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Claro, muy importante. Uno niega con su boca, jamás no puede ser salvo. Siendo pastor, apóstol, profeta, niega a Jesucristo como su Salvador. Yo solo creo en Dios, Jehová, no puede ser salvo. Porque solo único camino, única persona que puede ser salvo, puede salvar y ser humano es Jesucristo. Por eso, importante, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, muy importante, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Otra condición, ¿qué es? Debe creer en corazón. ¿En corazón qué significa? De verdad. Pero hoy en día mucha gente malentiende. No guardando día del Señor, no viviendo conforme a la palabra de Dios. ¿Qué dice? ¿Por qué usted no guarda día del Señor siendo creyente? Yo creo en mi corazón, dice. No, no es de corazón. Esa fe no es de corazón. Uno cree de corazón, vive conforme a la palabra de Dios. ¿Me entiende? Pero viviendo fácilmente según su manera, usted, ¿por qué usted vive así? Yo creo, Dios de mi corazón. No, es mentira. No malentiende, por favor. Creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Dios le levantó al Señor de los muertos. Debe creer en resurrección de nuestro Señor. Muy importante. Uno cree en Jesucristo resucitado. ¿Qué significa? Nuestro Señor es nuestro Salvador. También nosotros, nuestro Señor es primicia. Primero fruto de resurrección. Nosotros también seremos resucitados. Por eso, uno sí tiene esa fe. ¿Cómo vive? Vive conforme a la palabra de Dios, esperando recompensa en el cielo, su vida venidera en el cielo. No vive solamente por lo que se ve en esta tierra, buscando éxito, buscando bendición material. No, claro, no sabemos. Nosotros sí vivimos conforme a la palabra de Dios. Dios nos bendice. Pero uno realmente tiene fe de resurrección padeciendo persecución, vive conforme a la palabra de Dios, porque tiene fe de resurrección. Cree, nuestro Señor, siendo hijo de Dios en esta tierra, ¿cómo ha sufrido? Pero nuestro Señor no ha buscado facilidad, cosas en esta tierra. Nuestro Señor quiso salvar ser humano. Por eso, sufriendo tantas cosas como siendo hijo de Dios, mismo Dios tenía esa fe de resurrección. Por eso nosotros, si creemos en nuestro corazón,
en Jesucristo resucitado como primicia, primero fruto de resurrección, yo también viviendo en esta tierra, sufriendo muchas cosas, si tenemos fe de resurrección, no reconcilia con el mundo, no comete pecado, no busca solamente las cosas se ve, sino vive conforme a la palabra de Dios, esperando recompensa de Dios, galardón de Dios. Amén. Por eso, más, verso 10 dice, Romanos capítulo 10, verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia. Se cree con el corazón verdaderamente para justicia. Va a llegar la justicia. ¿Qué significa? Limpia su corazón, porque vive conforme a la palabra de Dios, por eso llega a la justicia. Digamos, está llegando a la santidad. Pero con la boca se confiesa para salvación. Esa persona que se cree de corazón, llegando a la justicia, a la santidad, para santidad, esa persona confiesa a Jesucristo como su Salvador, esa fe Dios reconoce. Puede ser salvo. Pero hoy en día, el mundo cristiano no entiende dos versículos importantes. Por eso ya todo olvida. Pero, confesaré. Con tu boca, Jesús es Señor, salvo. No importa para justicia y creer en resurrección del Señor. Solamente, yo creo en el Señor, pero vive en el mundo con pecado. Pero pensando que yo soy salvo. No es. Por eso, un ejemplo, yo puedo decir, uno me pregunta, ¿usted conoce avión? Sí conozco avión. Pero a la vez, esa persona realmente me pregunta, ¿usted realmente conoce avión? Yo no conozco. ¿Me entiende? Igual, esa fe, uno solamente de boca, pero no vive conforme a la palabra de Dios. Pero solamente hablando de boca, ¿cómo? ¿Cómo puede ser salvo? ¿Me entendió? A ver, si me entiende, levante mano, por favor. Muchas gracias. De repente te desilusiona. ¿Yo qué hago? Yo he pensado que yo soy salvo, pero no soy salvo. Claro, sí entiende esa parte, gran bendición. Hay que cambiar. ¿Por qué? Solamente de boca. ¿Cómo? Hay que tener verdadera fe. Amén. Por eso hoy en día, muchos creyentes confesando su fe en el Señor, pero ¿por qué vive en pecado? Algunos creyentes, digamos, evangélicos, a veces dice, ¿por qué vive así? Fanático, loco. Crea con sabiduría. Crea con sabiduría. ¿Qué significa? Como otra persona, puede tomar cerveza. Puede faltar un domingo, puede viajar. Sí tiene alguna mujer más bonita que su esposa, claro, puede disfrutar un poco. ¿Por qué vive como monjita? ¿Por qué vive como monje? Tenga sabiduría. Siendo creyente, dice. Siendo predicador, dice.
¿Por qué vive así? No cree en resurrección. No cree en su vida venidera. No cree en infierno. Por eso reconcilia con este mundo. ¿Me entienden? Por eso, versículo de hoy y cita bíblica de hoy nos explica qué es el creer en el Señor. Nuestro Señor, un ejemplo, como a veces muchos creyentes solamente con un versículo, así, por eso yo creo, por eso yo soy salvo, dice, pero, ay, nuestro Señor, ¿qué decía hoy? Y cita bíblica. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tienes vida en vosotros. Me llama Señor, Señor, pero ustedes no me comen, no es salvo, dice. Por eso hay que entender muy bien. No hay que tener solamente versículo 3, Romanos capítulo 10, verso 13. Por eso yo confieso mi fe, por eso yo soy salvo. No hay que pensar eso. Nuestro Señor hoy nos explica. No come, no me come, no tenéis vida, dice. ¿Cuándo dicen amén? Gracias, gracias. Por eso, nuestro Señor, su esencia es palabra de Dios. San Juan, capítulo 1, verso 14. San Juan, capítulo 1, verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice. Y aquel verbo fue hecho carne. Verbo es palabra de Dios. Aquella palabra fue hecho carne. Por eso nuestro Señor nació en esta tierra como un ser humano. Pero su esencia, ¿qué es? Palabra, verdad. Yo no explico, anteriormente he explicado varias veces, por el tiempo tampoco no puedo explicar más detalle. Por eso, nuestro Señor nació en esta tierra como un ser humano, pero su origen es verbo, la palabra de Dios. Por eso, nuestro Señor dice, si no me come, ¿qué significa? Ahora, ¿dónde encontramos carne de nuestro Señor? ¿Qué significa? No come la palabra de Dios, no alimenta la palabra de Dios, no tiene vida. Digamos, hay que alimentar la palabra de Dios. Comida verdadera, la palabra de Dios, Jesucristo. ¿Qué significa comer la carne del Hijo del Hombre? Hace pan. ¿Sí? Hace pan. Come la palabra de Dios. Entienda la palabra de Dios. Alimenta la palabra de Dios. Pero hoy en día, muchos creyentes, yo leo la Biblia, claro, está bien. Pero no es suficiente. Hay que entender espiritualmente. Por eso cuando leemos capítulo 12 de Éxodo, está explicando sobre cómo comer cordero de la Pascua. ¿Cómo no puede comer y mata
un cordero. Hoy puede comer según su manera, pero ¿por qué está escrito en capítulo 12 de Éxodo? Tiene su significado espiritual. Por eso no explico en detalle, solo rápido. El cordero se refiere al Señor Jesús, quien es el verbo, la palabra de Dios. San Juan capítulo 1, verso 29 dice: el siguiente día vio Juan, Bautista Juan, a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, Cordero se refiere a Jesucristo. Ese Cordero que está escrito en capítulo 12 de Éxodo se refiere a Jesucristo. También, en otra palabra, está explicando cómo puede alimentar la palabra de Dios. Está explicando. Amén. Por eso, Éxodo capítulo 12, verso 9, dice: ninguna cosa comeréis de él, de cordero, cruda. No come cordero cruda, carne cruda. ¿Qué significa? No hay que entender literalmente. Amén. Ni cocida en agua. ¿Qué significa? No hay que entender la palabra de Dios mezclando con filosofía, con tendencia mundana, con las cosas del mundo. Sino asada al fuego. ¿Le gusta carne asada, no? Asada al fuego. ¿Qué significa asada al fuego? Hay que alimentar, hay que entender, hay que recibir la palabra de Dios por la inspiración del Espíritu Santo. Porque la Biblia no es un libro físico. Pero hoy en día mucho creyente entiende literalmente. No, ¿por qué? No entiende espiritualmente. Pero Manmin, a través de nuestro pastor principal, por la revelación de Dios, nosotros entendemos. Digamos, nuestro pastor nos predica por la inspiración del Espíritu Santo, por revelación de Dios. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Digamos, hay que comer todo, entero, cordero entero. ¿Qué significa eso? Uno, este versículo tan bonito, amén. Otro versículo, muy difícil, mandamiento muy complicado, a mí no me gusta. No. Y algún libro o de Biblia, un ejemplo, Romanos, habla mucho, perdón de pecados, o salvación en el Señor. Por eso uno entiende literalmente, magnífico. Gloria a Dios. Pero Santiago, que no tiene obra, la fe que no tiene obra es fe muerta. No, ese evangelio de ese paja. ¿Por qué? ¿Por qué? Solamente por confesión puede ser salvo, pero dice que la fe sin obra es fe muerta. Por eso, no, a mí no me gusta ese libro. De repente, Cantares de Antiguo Testamento, leyendo, como poesía muy bonita, pero Apocalipsis, terrible.
no quiero leer ese, hay que quitar Apocalipsis de la Biblia. No, no, no. Hay que comer cabeza con sus pies y sus entrañas. Entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él. Porque la palabra de Dios, todo es palabra de Dios. Pero uno, a mí me gusta este versículo, pero este versículo, muy feo. Ay, amarás tu Señor, tu Dios, con todo corazón, con tu toda vida, con tu mente. Ay, no. O solamente, no sabe, solamente memoriza, pero no vive así. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Por eso, ese versículo que coma en la noche. Cuando amanece, todo lo que quema, dice. ¿Qué significa eso? ¿Por qué come en la noche? Esa noche se refiere a este mundo, que enemigo tiene autoridad sobre este mundo. Oscuro. Pero amanecer, viene mañana, ¿qué significa? Nuestro Señor viene. Por eso, uno, viendo segunda venida de nuestro Señor, Señor, espere. Yo creía, pero no tenía mucha fe, por eso no he vivido conforme a la palabra de Dios. Espere, por favor, no venga ahora. Yo quiero mejor lugar del cielo. Espere, yo quiero vivir conforme a tu palabra. Quiero entrar al mejor cielo. No es. Ya viene nuestro Señor. No hay otro tiempo más para comer la palabra de Dios. En el tiempo oscuro, en la noche, digamos, como enemigo tiene su autoridad en esta tierra, y esa tierra más difícil, un ejemplo, este tiempo hay que comer carne del cordero, la palabra de Dios. Cuando viene nuestro Señor, no hay tiempo para alimentar la palabra de Dios. Ya terminó. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hoy en día, mucho creyente entiende literalmente, superficialmente, y lo que le gusta, amén, gloria a Dios, tremendo. Pero lo que está escrito, no, ¿por qué? ¿Por qué tan difícil? ¿Por qué fanático? Pero en Manmin, por enseñanza de nuestro pastor principal, por la revelación de Dios, dando ejemplo, nuestro pastor principal, nosotros. Pero aún estando en Manmin, cada uno diferente, según su manera. Uno, esa parte muy bonito y cuadra bien con mi idea, por eso amén. Pero siendo mensaje de nuestro pastor principal, no. Yo tengo mi idea, mi conocimiento anterior. Por favor, no me exige, déjeme en paz. Ustedes haga, pastor, usted haga, pero yo no. Estando en Manmin, escuchando mismo mensaje, cada uno, digamos, acepta en diferente manera. Amén. Hay alguna parte del mensaje de mi pastor principal, me fascina, muy bonita, amén. Pero otro mensaje, no. Ay, no. Ay, ¿por qué tan duro? Ay, no está alimentando, no está comiendo bien carne del Señor, carne de hijo del hombre. Voy por el tiempo. Segundo lugar,
¿Qué significa beber la sangre del Hijo del Hombre? Uno come comida sólida, pero no toma bebida, agua o gaseosa o sopa. ¿Puede digerir bien o no? No puede. Por eso, verdadera comida, verdadera bebida, ¿por qué? Come verdadera bebida, comida, palabra de Dios, pero no tiene verdadera bebida, no puede ser su nutrición, su energía que necesita. Uno aprende, uno escucha, pero no practica, no obedece, no va a ser su bendición, no va a ser su crecimiento espiritual. Yo he escuchado un monje budista coreano, él memoriza toda Biblia. No sé, yo no he visto cara a cara, pero imagínense un monje budista, ¿cómo puede memorizar toda Biblia? ¡Wow! Tiene una inteligencia muy hermosa. Pero él no se convirtió en el Señor. Memorizando toda Biblia, pero no se convirtió en el Señor. Ay, ¿de qué sirve su memoria de Biblia? No solamente este monje budista, nosotros escuchamos, aprendemos la palabra de Dios, pero no practicamos, no obedecemos. ¿De qué sirve? Solo tiene orgullo. Tiene cabezón como E.T. E.T. Extraterrestre. Cabezón tiene. ¿Por qué? Ha escuchado, ha aprendido, ha memorizado versículo, pero no vive conforme a la palabra de Dios. Por eso su pierna, su brazo delgadito como un dedo. Uno aprende teoría musical. ¿Esa persona puede ser pianista, excelente pianista? No, no puede. O ha escuchado mucha música clásica, por eso puede ser pianista o violinista. No puede. Hay que practicar. Uno come comida, si digiere bien, tomando agua o líquido, estómago, intestino funciona bien, puede tener energía, nutrición necesaria. Y las cosas que no sirven sale por atrás. Igual, uno aprende, escucha la palabra de Dios y practica, obedece. Por eso, maldad que tenemos en nuestro corazón, en nuestra vida, sale por atrás. Pero esa nutrición espiritual, esa verdad, nos crece. ¿Cuántos dicen amén? Pero solo escucha, aprende. Ay, puede ser orgulloso. Ay, yo cuando predico, ay, mejor que pastor. Ay, yo conozco, yo he escuchado todo mensaje de mi pastor. Ay, yo tengo mi cuaderno que tiene resumen de todo mensaje, pero no vive conforme a la palabra de Dios. No sirve nada. Ay, mi pastor, ay, hermoso, precioso, pero ay, no vive, no practica, no obedece a la guía espiritual de nuestro pastor principal, no le ayuda nada.
Por eso, beber la sangre del Hijo del Hombre, ¿qué significa? Obedece, practica. No solamente aprende. Por eso, Apocalipsis capítulo 1, verso 3, ¿qué dice? Bienaventurado el que lee. Uy, uno lee la palabra de Dios. Ay, bienaventurado es. Pero ¿qué dice después? Y los que oyen la palabra de esta profecía, también los que oyen, ay, bienaventurado es. Y guardan las cosas en ella escritas. Por eso, cada parte sí, el que lee, el que escucha, el que guarda. Pero está en un versículo. Uno lee, escucha, pero no guarda, digamos, no practica, no obedece, no es bienaventurado. Hoy en día mucho creyente lee, aprende. Escucha, pero poco obedece, practica. Ese problema es. Por eso, un ejemplo, hay solamente por entender, por conocer la verdad, sería un doctor y teólogo, tendría fe más grande que otra persona, pero no es así. De repente uno no lee la Biblia por inalfabético, un ejemplo, analfabético, pero escucha, entiende, sí, obedece, va a tener fe que Dios reconoce. Pero predica bonito, emocionante, pero mismo predicador no vive conforme a la palabra, no obedece a la palabra de Dios, Dios no reconoce. Por eso, primera de Pedro, capítulo 1, verso 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. ¿Qué dice? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, Espíritu Santo. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 5 dice, ¿por qué? Por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Quiere limpiar nuestro corazón. Primero necesita la palabra de Dios. Pero les expliqué cómo comer el cordero de la Pascua. ¿Sí? Después oración. ¿Por qué? Ser humano. Yo soy hombre de firma. Pero aún así no puede vivir conforme a la palabra de Dios, con su propia capacidad. Ora, clamando, recibiendo la llenura del Espíritu Santo, recibiendo ayuda del Espíritu Santo, puede limpiar, puede obedecer a la palabra de Dios. Y estos días, estando en esa situación de pandemia, yo tenía un poco más grande de mi barriga, pero orando por oración especial de Daniel, haciendo ayuno de una comida, bajo mí, desapareció esa maletín, que no era maletín grande, pero desapareció. ¿Por qué yo digo eso? Me salí.
Comemos, ¿sí? Hay que digerir bien. Verdadera comida es palabra de Dios. Y verdadera bebida, obedecer, practicar lo que recibe, lo que aprende. Si no, no tiene vida. Necesitamos Santa Cena, por eso, y aquí terminemos. Pero me entendió bien, ¿sí? ¿Por qué cambió? Día de reposo de sábado en domingo, ¿sí? Por la resurrección de nuestro Señor, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos trajo la salvación. Por eso, cada domingo debemos estar felices porque es día del Señor. Ya me llegó la salvación. A veces, algunos, hoy día de resurrección, ay, muy feliz, hay que guardar, claro, cómo no. Pero otro domingo no guarda. No es. Y en adelante yo compartiré sobre importancia de culto dominical. Hay que guardar cada domingo, sin falta. Claro, los hermanos nuevos de repente no puede, entiendo, pero ahí está en Manmin 1 año, pero no guarda el día del Señor así. Ay, y no está tomando sangre del Señor Jesucristo. Ahora, oremos brevemente por este mensaje. Amado Padre, muchas gracias por tu amor tan grande, por la enseñanza tan preciosa de nuestro Señor, nuestro pastor principal. Hoy hemos compartido con mensaje titulado verdadera comida y verdadera bebida. Padre, ayuda a comer tu palabra, ayuda a alimentar tu palabra, tu verdad espiritualmente, suficientemente. Padre, ayuda a tomar la sangre tuya, ayuda a obedecer a la que escuchamos, a la que recibimos, entendemos. Padre, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.